Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos nuevamente con Al-Farabi, el libro de la religión, libro que se centra en proponer las características y las funciones de la religión en el príncipe o imán. ¿Quién es el imán? Bueno, ahí lo vamos a ver, no les quiero adelantar nada. Pero centralmente lo que trata este libro obviamente es de la religión, que no es un concepto simple ni de poca estimación para Al-Farabi, quien la consideraba al principio del conocimiento antes de la filosofía, aunque en otros textos dice que la filosofía va antes. Claro, por un lado quizás Al-Farabi nos quiere decir que el nacimiento de la filosofía fue anterior, porque claro, primero se da la discusión, primero se da la dialéctica, eso es lo primero que se da entre dos personas, ¿ya? Por eso es que quizá Al-Farabi estima que la filosofía va antes, pero también tiene este pensamiento de que la religión puede ir primero. ¿Por qué? Porque la religión es más fácil de entender que la filosofía, es más fácil que entender que la filosofía. Por lo tanto, el que entiende filosofía va a entender religión sin ningún problema, decía Al-Farabi. Bueno, recordemos que Al-Farabi era un filósofo musulmán con influencia de la antigua Grecia, por lo que no debemos tener un sesgo al ver el siguiente apunte. Como el filósofo Al-Farabi dice, todo conocimiento es verdadero y valedero una vez que sea como tal, es decir, que sea conocimiento. Por lo tanto, sin más dilación, sin más introducción, entonces vamos allá. Bueno, en primer lugar tenemos la religión y el hombre. La religión la dicta el gobernante por medio de opiniones y acciones determinadas por reglas que promulga la comunidad. Si el gobernante es virtuoso, entonces la religión que él tenga será igual de virtuosa. Sin embargo, si el gobernante es un ignorante, entonces tanto las leyes y proyectos que promulgue serán malas. ¿Cómo es que el gobernante puede gobernar virtuosamente? Lo hace a través de una iluminación de Dios. Ya hemos visto este aspecto, ¿no es cierto?, de la revelación en el video de la ciudad ideal. La revelación es muy importante para los musulmanes, chicos. Ese es el modo en que se puede llegar al conocimiento agente. ¿Se acuerdan que hablamos del entendimiento agente? La única forma de llegar a él, ¿no es cierto?, es a través de la revelación o iluminación de Dios. En las opiniones que hay en la religión, unas son teóricas y otras voluntarias. Las teóricas son las cualidades de Dios Altísimo y la de los seres espirituales, mientras que las voluntarias se refieren a la de los profetas, reyes ilustres o gobernantes piadosos. Estos últimos son los que guían a los demás ciudadanos y dictan los comportamientos que son rectos en el alma y los que son rectos para merecer el cielo. Las opiniones definidas de la religión tiene dos clases: expresada por su nombre habitual o en sí misma, y expresada por su nombre a semejanza suya. Es por esta razón que las opiniones de una religión son verdad o se asemejan a la verdad. En este sentido, la religión se asemeja a la filosofía, pues la religión es más cercana a las filosofías, pero ¿a qué tipo de filosofías? A las filosofías prácticas. ¿Por qué? A causa de que la religión se sirve de proposiciones universales. Proposiciones universales. Por ejemplo, una proposición universal muy simple: el hombre es mortal. La ley virtuosa siempre cae bajo los postulados universales, que a su vez están en la filosofía práctica. Por otro lado, la filosofía teórica no corresponde con la religión, pues la religión demuestra las teorías porque los postulados son aceptados sin demostraciones. Fíjense lo importante de esto. Los postulados son aceptados sin demostraciones, es decir, si yo le digo Dios existe, usted me tiene que creer de buenas a primeras, porque no necesito demostrárselo. ¿Se da cuenta? Esto es también un aspecto muy interesante en un video que habíamos visto, que es el onus probandi, la carga de la prueba. ¿Qué es lo que yo tengo que probar? ¿No es cierto? Y cuando yo me hago cargo de lo que tengo que probar.
Es muy interesante. Los invito a que vean ese video de Onus Probandi, la carga de la prueba, porque sirve mucho para la argumentación. Para la argumentación es tremendamente útil, ¿ya? Pero los postulados de la religión se aceptan sin demostraciones. Puede ser, por ejemplo, como una doctrina de fe. De hecho, la Santísima Trinidad, por ejemplo, pensemos en el catolicismo. La Santísima Trinidad es una doctrina de fe. No tiene una explicación bien simple, ¿no es cierto? Que Dios es uno y trino. Y uno puede objetar, ¿no es cierto? Puede decir, pero ¿cómo es uno y trino? Bueno, el religioso en ese sentido no estará obligado a demostrarlo, porque los postulados de la religión, de acuerdo con Al-Farabi, son aceptados sin demostraciones. Sin embargo, la filosofía teórica explica las cosas teóricas de la religión. Por lo tanto, la filosofía concede las demostraciones de la religión virtuosa. Ahí es distinto, ¿no es cierto? Cuando está la filosofía, ahí hay demostración. Esto realmente no es algo nuevo, pues las ciencias del derecho y de la teología son las que finalmente explican las reglas de la religión. Cuando el príncipe de la nación es sucedido por otro, este otro debe hacer lo que el primero no alcanzó a determinar. A su vez, también podrá realizar todos los cambios que no se realizaron en el primer gobierno, además de poder cambiar lo que había hecho el primero. Ahora, esto no quiere decir que el sucesor sea mejor que el primero, pues el primero hizo todo lo que podía hacer durante su época, considerando que este hombre haya sido virtuoso, y así en todos los sucesores. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, al imán. Tenemos la imagen del imán que yo le dije en la introducción. Y, bueno, imán, ¿no es cierto?, significa el que predica la fe. Es una posición de liderazgo en el Islam. Podemos decir que quizás es el maestro espiritual, ¿no es cierto? Bueno, cuando el imán piadoso, virtuoso, bondadoso y gobernador de la ciudad muere, entonces el sucesor debe mantener las buenas bases que dejó el anterior. Quien haga esto será considerado el al-faqih, quien sería el sabio y doctor de la ley musulmán. Para esto, el sucesor tendrá que servirse de la ciencia del derecho, que es la ciencia que determina las leyes y el comportamiento de las personas. Esta ciencia versa sobre dos partes en la religión. Opiniones. En esta parte se encuentra todo lo que dijo el predecesor por medio de la palabra, los juramentos, pensamientos, reflexiones, etc. Acciones. En esta parte se encuentran todas las acciones de las que el predecesor ya había dicho y hecho también. En fin, el al-faqih debe conocer absolutamente todo lo que su predecesor dijo e hizo si quiere ser un buen gobernante. Y eso es todo, chicos. Eso es todo el libro de la religión de Al-Farabi. Lo interesante aquí es esto de la sucesión. Esto de la sucesión que se da, que es muy actual también, chicos, es muy muy actual. O sea, cuando hay un gobierno de cierta tendencia política, termina y después llega otro, de ese otro depende, ¿no es cierto?, que se continúen las obras buenas del anterior. O que se rechacen también. Aquí en Chile ha pasado quizás más de alguna vez. Y en todos los países debe pasar, digamos, con frecuencia. En la Biblia también lo podemos ver. Vean ustedes, ¿no es cierto?, la historia de David, cómo fue seguido por Salomón, ¿ya? Samuel por Saúl. Esdras fue sucedido por Nehemías en la reconstrucción, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Por lo tanto, hay varios, ¿no es cierto?, ejemplos de cómo se da esta sucesión, y no es un tema de política, sino que también ocurre en la religión. Ahora nosotros podremos decir que es originalmente político y que ocurre en la religión y que ocurre en digamos, en la sociedad, ¿no es cierto?, en los gobiernos. Es muy común que ocurra. Por eso la lección de Al-Farabi que quiere dejarnos aquí es que cuando un gobierno se suceda a otro, ese sucesor debe tomar todo lo bueno que hizo el anterior.
todo lo bueno que hizo el anterior, destacarlo y no enfrascarse, ¿no es cierto?, en lo que hizo mal, sino que tener una especie de cierta unidad. Tener una especie de cierta unidad. Ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, en Chile a escuchar, bueno, eso es responsabilidad del gobierno anterior, ¿no es cierto? Los que vivan en Chile quizás conocen mucho mejor esa frase, ¿no? Esto es culpa del gobierno anterior, y lo van culpando. Alfarabi nos dice, no, tenemos que quedarnos con las cosas buenas del gobierno anterior y arreglar las malas. No es que le estemos haciendo el trabajo, ¿no? Porque después va a haber otro sucesor y la idea es que todo vaya bien. ¿Mm? Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien. Si quiere realizar un aporte voluntario, ahí está en la descripción del video. Usted puede ver que está el link de PayPal con aportes voluntarios. O si bien usted puede también hacer un aporte voluntario a través de nuestra cuenta de Patreon para que este trabajo de Filosofía Apuntes siga. Muchas gracias, que estén bien, cuídense